Hay derrotas que explican un partido y hay derrotas que empiezan a explicar un proyecto. Edin Terzic llegó al Athletic con una misión muy concreta: cambiar el rumbo de un equipo que el propio club calificó de decepcionante. Más intensidad, más ritmo, más verticalidad, más exigencia. Pero hay una pregunta que empieza a incomodar. ¿Está el Athletic realmente cambiando? ¿O simplemente hemos cambiado de entrenador? Y quizá lo más interesante no está en el marcador. Está en lo que han dicho Terzic y sus propios futbolistas. Creo que no empezamos bien en la primera parte, especialmente porque no cerramos bien el centro. Perdimos muchos duelos en el centro del campo, perdimos muchos balones en esa zona y cuando juegas contra un buen equipo como el Olympique de Marsella te van a castigar. Y aquí aparece la primera contradicción, porque Terzic no llegó a Bilbao para administrar lo que ya había, llegó para cambiarlo. El Athletic venía de una temporada que su propia dirección calificó de decepcionante. El club habló de falta de autoexigencia y anunció una corrección profunda. Y para esa corrección eligió a un entrenador cuya imagen está asociada precisamente a la energía, al ritmo y a la intensidad. El problema es que, cuando llegó la primera prueba de nivel, el equipo que impuso esas condiciones no fue el Athletic, fue el Marsella. Y eso abre una pregunta incómoda. ¿Cuánto de lo que se ha contado sobre el nuevo Athletic es todavía una promesa? ¿Y cuánto empieza realmente a verse sobre el césped? Porque una cosa es explicar los problemas y otra muy distinta es solucionarlos. No cerramos bien el centro y por eso orientamos más el balón hacia afuera. Y cuando lo hicimos como equipo, como un bloque, estuvimos bien. Nos dimos cuenta de que si no lo hacemos juntos, si lo hacemos de manera individual, entonces vamos a sufrir. Y aquí está lo interesante, porque Terzic está describiendo exactamente aquello que el Athletic necesitaba corregir. Pérdidas, problemas para controlar el partido, dificultades para imponer su ritmo. No estamos hablando de un detalle. Estamos hablando de la identidad futbolística que se había anunciado. Y hay algo todavía más incómodo, porque mientras el entrenador reconoce los problemas, uno de sus futbolistas ofrece otra explicación. Que se notaba el calor, pero era para los dos equipos igual. Y aquí es donde empieza la polémica, porque podemos aceptar que hacía calor, podemos aceptar que el rival fue intenso, pero si el nuevo Athletic quiere precisamente jugar con intensidad, presionar, recuperar rápido y elevar el ritmo, ¿debería sorprenderle que el rival también lo haga? La explicación de Rincón es comprensible, pero también puede interpretarse de otra manera. Quizá el problema no sea que el rival haya jugado demasiado intenso. Quizá el problema sea que el Athletic todavía no está preparado para jugar al nivel de intensidad que exige su nuevo entrenador, y esa diferencia es enorme. En la segunda parte del partido estuvo más igualado, pero creo que el Olympique de Marsella mereció ganar hoy. Y ahora hay que recordar por qué Terzic está aquí. El Athletic no buscaba simplemente un entrenador diferente, buscaba una reacción. El club habló de una temporada decepcionante, habló de autoexigencia y presentó a Terzic como un entrenador exigente, meticuloso, con energía, fuerza, ritmo y verticalidad. No es una interpretación nuestra, es el relato con el que el propio Athletic presentó el cambio. Por eso, las primeras señales importan. No porque un amistoso vaya a decidir el futuro de Terzic, eso sería absurdo, sino porque los amistosos sirven precisamente para comprobar si aquello que se entrena empieza a convertirse en una identidad. Y, de momento, las primeras dudas ya están encima de la mesa. Terzic tiene 2 años de contrato, tiene crédito, tiene un currículum que explica perfectamente por qué el Athletic apostó por él. Y sobre todo, tiene tiempo. Por eso sería ridículo hablar ahora de fracaso, pero también sería demasiado cómodo mirar hacia otro lado. Porque el Athletic no fichó a Terzic para que todo siguiera igual. Lo fichó porque algo tenía que cambiar. Y ahora llega la verdadera prueba. No si el Athletic pierde un amistoso, no si gana el siguiente. La pregunta es otra.
¿Será capaz Terzic de conseguir que el Athletic juegue como el Athletic que él mismo ha prometido construir? Porque si el discurso habla de intensidad, presión, ritmo y exigencia, pero cuando llega un rival que juega precisamente a eso, el Athletic es quien parece sufrirlo, entonces tenemos una contradicción. Y las contradicciones en el fútbol, tarde o temprano, terminan pasando factura. La temporada todavía no ha empezado, pero la pregunta ya está encima de la mesa. Si quieres ver más vídeos como este, lo puedes hacer en H10 Televisión. Para ello, solo tienes que entrar en www.h10tv.es.